Hola Luis, estoy muy Bueno, emocionado por platicar contigo. Bienvenido al podcast. gracias igualmente, Fran. Un placer conversar contigo de nuevo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Google, Certica, Samsung Next, Salcantay, para hoy Ujú. lanzar Suna Ventures. ¿Cómo nace este fondo de VC? Nace dentro de una iniciativa de un family office, que es el Family Office Wellsur, que es un family office chileno que viene de dos lados, ¿no? Uno es Lería, que es desarrollo de bienes raíces en España, en Latinoamérica, en varios países, y del lado de Luxis, que es un conglomerado industrial chileno, minería, producción de cables de cobre, transporte marítimo, terrestre, food and agro, banca, etcétera. So, dentro del Family Office vieron hace un par de años que estaban expuestos a temas de clima. Todo lo que está pasando con cambio climático, que más allá del impacto en sí, tiene muchos temas con las cadenas de suministros, con riesgo financiero y, bueno, toda la parte que está pasando en el tema de sustainability. Entonces empezaron a hacer varias cosas. Uno, bueno, una familia que ya estaba muy activa en activos alternativos, private equity, venture, etcétera, y decidieron empezar a invertir una estrategia muy fuerte en clima. Entonces empezaron haciendo varios inversiones en fondos. A partir de 2021-22, inversiones en climate funds, sobre todo en Estados Unidos, fondos como Fifth Walls Climate Fund, At One, que es un fondo más como de deep tech para temas de climate, fondos como hace poco se anunció el Zero de Silence, que es un fondo europeo latinoamericano americano en climate, que está Pena y varios de equipo, pero también mucho de eso fue para aprender a, digamos, tener una inversión, tener la idea de hacer un fondo directo para inversiones en startups. Entonces se hicieron varias inversiones también pequeñas, un poco para ir aprendiendo el proceso, pero algo que es súper importante, el family es bien profesional, se dieron cuenta, mira, para hacer venture, no solo que puedas hacer a tiempo parcial, no es otro tipo de skill set, es otro tipo de conexiones que tienes que estar bien metido en los ecosistemas, sobre todo en Estados Unidos, que está pasando el 90% de climate investing, Europa y ver cómo trabajar con Latinoamérica y hacerlo crecer aquí, bueno, dentro de la región. Entonces se creó este fondo, Suna. El fondo está ya activo, ya está lanzando, ya está, estamos hablando con compañías, ya hay varias inversiones dentro de Suna que ya se hicieron antes. Y estamos activamente hablando con compañías, potencialmente liderando rondas o participando en rondas de todo tipo. El seed pre-seed a serie A, pero concentrados en seed, en la estrategia, con digamos, con tres estrategias principales. Uno es, tenemos que ver cosas en Latinoamérica. Somos muy conscientes que Latinoamérica es la región probablemente más afectadas o van a ser más afectadas por temas de cambio climático, pero también la que tiene y si quieres ver todos los artículos del International Energy Agency, que es un reporte gigante sobre energía en Latinoamérica, el Economist ha sacado varias cosas sobre el rol de Latinoamérica en la transición. Latinoamérica tiene varias ventajas en lo que está pasando. Uno es el principal productor de materiales que son críticos para transición. Cobre, litio, magnesio, otros materiales que se llaman critical materials para la transición. El segundo es las Américas, la única región que es lo que se llama un net export, un exportador neto de comida. Y el tema de seguridad de food supply chain es crítico para todos los que no con clima, sobre todo en la parte de resiliencia. Hay compañías como, ¿no? Que están viendo cómo hacer qué con esta, digamos, con escasez de agua, con tipo de temperatura, cómo reforzar los supply chains de comida. Y el tercero es conservación y bosques. Si Latinoamérica tiene los bosques más grandes, tiene recursos naturales, y es como todo este mundo que se llama Nature Tech, a veces le dicen, como es pues Latinoamérica un principal actor en esto. Entonces, la idea es ver mucho Latinoamérica. También estamos viendo compañías fuera de Latinoamérica, obviamente, que tienen un impacto en Latinoamérica, ya sea en temas, por ejemplo, de minería, de tecnología para agro, etcétera, y también tecnologías globales que tengan un impacto, digamos, global dentro, inclusive Latinoamérica.
ya sea en temas de software, en temas de generación de energía a través de nuclear, storage en baterías, que luego puedan ser, digamos, desplegados en la región. No tenemos digamos, vamos a decir, al final, claro, queremos mucho Latinoamérica, queremos ser activos, queremos que sea una región clave, pero como se dice, se va a ver en la cancha. Tenemos que ver compañías que estén a ese tipo de nivel. No vamos a, digamos, decir, tenemos que invertir solo en Latinoamérica. Al final, las compañías que tengan mayor impacto dentro de la región son las que vamos a estar activamente persiguiendo. Hace más de 15 años, alrededor de 2006, hubo un boom por cleantech. Y para los inversionistas que invirtieron en varias cleantech no fue tan negocio. O sea, hoy, ¿qué te hace creer que es diferente esta parte de climate? Pasaron varias cosas, y un poco para hacer todo contexto, perdón, del 2016, 2006 al 2009, ¿no? Que fue esta primera ola de cleantech. El mundo del cliente que ya tenía muchos años antes, ¿no? Compañías como Bloom Energy, habían fondos como CMEA, Power, que han estado activos. Mucho de lo que pasó y digamos, es una, como se dice en inglés, un cautionary tale, llegó demasiado capital demasiado rápido. Y en cierto modo paralelo a, digamos, Latinoamérica 2020, ¿no? Cuando llega demasiado capital demasiado rápido, había más capital que oportunidades. Y eso hizo que oportunidades que tal vez no sean venture backable, de repente por necesidad de los fondos, se dijo invirtamos en esto. Entonces hubo, creo que demasiado capital persiguiendo pocas compañías, muchas compañías que todavía estaban en una etapa casi científica, por decirlo de una manera, es decir, todavía no desarrollado esta tecnología, pero vamos a reemplazar capital que debe venir de universidades, de gobierno, por venture capital. Y una especie de decir, mira, esto es demasiado importante y tenemos que invertir. Entonces, muchos de los fondos, eh, para decirlo directamente, perdieron la camisa, ¿no? Demasiado capital, demasiado rápido, inversiones que no eran venture backable, eh, fondos sobredimensionados para la oportunidad y perdieron mucho. Pero si uno ve la performance, hay varios fondos, Vantage Point, Wesley Group, el mismo Kleiner con su grupo de clima, sobre todo en la parte de Green Growth Fund, retornaron fondos que fueron 3, 5x money over money, con compañías como Silver Springs Networks, Tesla, Enernoc, inclusive yo lideraba esas inversiones dentro de Google, compañías como Acticel, que retornaron capital, McCann, etcétera, que fueron adquiridas más adelante. Entonces creo que hubo mucho boom. Sí hubo una fuerte performance en ciertos fondos, pero lo que pasó es que muchos fondos que se fueron demasiado rápido hacia algo no terminaron entendiendo la oportunidad y se retrasaron mucho. Y es algo bien parecido a lo que pasó con Latinoamérica en 2021, ¿no? Que cuando todos los fondos querían LATAM y se dieron cuenta que había más capital que oportunidad, entonces esa retracción fue muy fuerte. Algo que estaba pasando, hay fondos como lo mencioné, G2VP, que es el spin-off de Kleiner, Wesley Group, Powerhouse, etcétera, que han estado, digamos, manteniendo ese mercado. Muchas compañías que le están yendo muy bien en el mundo de climate. Hace poco, por ejemplo, Patch levantó una evaluación de 2.000 millones. Hubo exits como Luminar en el 2021, una IPO gigante. Entonces, cada vez este mercado se fue como que rehaciendo, un poco debajo del radar. Pero si uno ve lo que pasó en los últimos 2 años, mientras que sí, todo venture ha bajado por, digamos, desde 50 a 70% de la región, Climate se ha mantenido mucho más fuerte, por varias razones, que son muy distintas de lo que pasaba en 2006 al 2009. Uno, mucho más enfoque en software. Entonces, muchas compañías que estamos hablando, Pax, Pachama, Cultivo, Quilimo, no son bien software driven. Fondos de mejor dimensión daba la oportunidad. Entonces hay fondos desde pre-seed de $10 millones en climate hasta fondos de growth, digamos de 200, 300 millones de early growth, hasta fondos de private equity como de General Atlantic, ¿no? De 3.000 millones que están llevando toda la cadena. Entonces antes era como que fondos grandes buscando oportunidades, hoy ya hay un ecosistema de fondos que están
digamos, uno detrás de otro, hay mucho más y también talento. Lo que pasó en 2008, creo que se mueve mucho capital antes que el talento estuviera listo y luego llegó un poco tarde. Hoy en día, es decir, compañías que estamos viendo son y compañías y fondos, ¿no? Gente que ha tenido éxitos en Weebly, en Stripe, que ha salido, que ha tenido éxitos, o ya sea directos o indirectos, está entrando mucho más talento Silicon Valley type a software, perdón, a cleantech o climate, como se llama ahora. Y no solamente es como era cleantech, era eh, cleantech, llamémosle, era como 99.9% energy generation, solar, eólico, baterías. Hoy en día hay, dentro de climate tech, hay varios subsectores que van desde materiales, software, resiliencia, fintech para climate, más temas de Smart City, de charging stations y network de delivery, etcétera, que están aprovechando, tenemos distintas partes de la cadena de valor para poner temas de sostenibilidad, ya sea circular o generación, etcétera. Muchas de las startups que me ha tocado ver desde mi rol como VC, bueno, de las pocas startups que he visto en Climate, muchas dependen de los créditos de carbono. O sea, ¿cómo ves esta dependencia de los modelos de negocios a los créditos de carbono? ¿O cómo ves Sí, evolucionando a eso non creo que es un crush, como dicen, que muchos están utilizando para hacer el mercado y no es algo sostenible. Entonces, es un mercado que es demasiado volátil. Que eso es un mercado importante, pero creo que es muy difícil invertir por esa volatilidad. Entonces, si tu negocio es emitir bonos de carbono, hay cientos de proyectos que están haciendo eso. Y creo que muchos en Latinoamérica empezaron con eso como una manera, digamos, fácil de lanzar. Pero al final tienes que tener un producto que valga. Porque si tú dependes de un mercado volátil, de un activo volátil, es muy difícil ser sostenible. Y se ha visto en todo el mundo de Web3, ¿no? Que, digamos, trabajo en activos y son activos que luego tienen mucho valor. Pero si tú vives en una, digamos, tienes un software que está en una cadena de un mercado que puede ser volátil o no, ¿no? Se ven bienes raíces y se ven temas de carbon. Compañías como, digamos, Cultivo, Pachama, eh, Patch, etcétera, que están en el mercado de carbono no directo, pero en el software de enablement, igual que en Web3, hay mucha más actividad duradera en ese espacio. Pero si tu negocio es hacer algo para luego emitir bonos de carbono, eso es lo que se ve, es muy difícil hacer. Clavándonos un poco en las soluciones que hay, me pongo a pensar Estados Unidos y América Latina. O sea, ¿qué de tu experiencia y qué has visto, cómo se diferencia las soluciones allá en Estados Unidos versus en la TAM? O sea, ¿qué tantas diferencias hay? La diferencia principal es en el tipo de compañías y es un poco más por igual que en software o en otro tipo, ¿no? Depende de dónde estás operando. Te doy un ejemplo. En el espacio de Deep Tech. Hay mucha actividad, mucha inversión, muchos startups en el Deep Tech para Climate en Estados Unidos, que son temas desde materiales, energía nuclear, eh, baterías, ¿no? Que van a ser desarrollados, yo diría, en un 99.9% de chance en Estados Unidos o en Europa, por un tema que es la investigación científica. Hay buenas universidades en Perú, desde la Católica, en Perú, Chile, el TEC de Monterrey, etcétera, pero no tienen una tradición de investigación científica. Y todo esto viene de, por ejemplo, Commonwealth Fusion, del cual soy inversor, energía nuclear, tiene 20 años de research preexistente que viene de MIT. No, Plasma, Princeton Plasma, igual 20 años o más inclusive de research que viene desde Princeton en el laboratorio de energía nuclear, eh, con el que ya se puede hacer una compañía. Es muy difícil hacer eso en Latinoamérica. E inclusive a veces son latinoamericanos, los Felipe de Aparicio, ¿no? Que es advisors de muchas compañías, peruano, pero se fue a estudiar su PhD en Princeton. Entonces, eso es muy difícil que vamos en Latinoamérica, pero sí vamos a ver en Estados Unidos, tal vez con founders latinos. En Latinoamérica, por el mercado, digamos, hay temas de software y va a haber temas de software local que son súper importantes, ya sea de sostenibilidad, de emisión de huellas. Al final hay que ver, igual que con software, qué tanto es un diferencial versus un software global. Digamos,
ERP locales contra un SAP o un Oracle, ¿no? Mismo que en Latinoamérica con Estados Unidos. Luego hay temas bien locales en fintech. Hay compañías como, digamos, los solar, por ejemplo, no solaras, roofs, en Latinoamérica que son parecidas a un, digamos, un Solar City o un Sunrun en Estados Unidos, un Sol Fácil en Brasil, que tienen que tener temas locales porque hay mercados que sea por temas de impuestos, por temas de cadenas de suministro para paneles solares, etcétera. Esos tienen que ser bien locales y cada mercado va a tener varios que van a ir creciendo en ese espacio. Y luego hay cosas en que Latinoamérica tiene ciertas ventajas y tiene, inclusive yo diría, está un poco más adelante que varios países más globales, que es la parte de AgTech. Mucho de lo que está pasando en Climate Tech en Latinoamérica tiene como el componente de Ag. Hay fondos como SP Ventures, Yield Lab, Glocal, Barn, ¿no? Que ya tienen varios años trabajando en toda la parte de agro, les ha ido muy bien y están cada vez trayendo más el tema de sustainability, climate a ese mundo de agro. Entonces hay compañías en esos espacios que ya tienen, digamos, incluso yo diría hasta cierta ventaja sobre las compañías de Estados Unidos, como Quilimo, no, Puna Bio, Andes Bio, ¿no? Que luego han seguido crecer a Estados Unidos y otros países. Pero al final es, digamos, hay temas, al final es, y lo hemos visto nosotros, depende mucho del el founder, el mercado, es un mercado global, es un mercado local, es un mercado, digamos, que es cross-border y cómo estás atacando esa oportunidad. Siguiendo con la TAM, o sea, uno de los grandes problemas de Latinoamérica es la inestabilidad política que tenemos, que se traduce en inestabilidad regulatoria, ¿no? Veo el caso de México, el gobierno actual no está a favor de las energías renovables y venías de un gobierno anterior que medio lo impulsaba. O sea, ¿qué tanto esta inestabilidad política regulatoria afecta tu manera de invertir? Regulatorio local afecta en todo, ¿no? Pero menos diría en esto en climate por varias razones. Uno es, climate depende tenemos un paso atrás, ¿no? Hay varios, como dije, varios submercados dentro de climate, que va desde temas de energía renovable, que por el precio hoy en día cada vez dependen menos de subsidios. Es decir, casi está a la par el cost parity del costo de energía nivelado, el LCOE, como se llama. Instalar energía renovable, tal vez por temas de los intereses ahorita es un poco más caro, pero ya ha llegado al nivel de parity. Contra energía, digamos, de energía tradicional. Entonces, ese tema de impulso no es, cada vez es menos necesario. Ayuda, obviamente, pero entonces eso es una parte. Lo que más al final termina impactando inversión, y no solamente en climate, pero en general es temas de estabilidad, temas de divisas, temas de estabilidad del tipo de cambio, etcétera. Entonces, mientras que, como digamos, se vio en Brasil, no fue de un... em, se ha ido de un, bueno, cuando se fue de Lula, digamos, primero y luego llegó a Bolsonaro, como que anticlima, digamos, no importaba el Amazonas, igual hubo mucha inversión en temas de climate. Y ahora que ha regresado a un régimen más pro-climate, sigue creciendo, pero la oportunidad es tan grande, depende mucho más de fuerzas que están fuera del país, que temas como, digamos, minerales críticos, energía renovable, cada vez están ganando sin necesidad de ese impulso gubernamental. El tema de estabilidad regulatoria es importante para todo, o sea, fintech, climate tech, edtech, software tech, ¿no? Lo que sea. Eso es clave, pero no es tanto por el tema de climate, per se. Leyendo sobre la tesis de Suna, en su página hablan de que invierten en energía, materiales, software y mercados financieros. Quiero entender más sobre materiales, o sea, cómo inviertes en este tipo de materiales y cómo es algo que es VC-backable. No, 100%. Es decir, no es materiales, para ser claro, no es como en la extracción. No en, digamos, proyectos mineros, proyectos de extracción. Hay mucha inversión global en tecnología para extraer de manera más eficiente, más limpia, más económica, materiales críticos para la transición energética. Cobre, litio, magnesio, cobalto, ¿no?
Y hay ejemplos de esos a nivel global, compañías como Lilac, Cobalt, Magretia, etcétera, que están trabajando en este tipo de espacios. Y va desde, como decía, desde cómo encontrarlos de manera más eficiente, procesarlos, la parte del deslave, que son el desecho de minería, que al final esa es toda parte de la cadena de valor. Y se ve el impacto en los mercados. Eh, Creo que la proyección, no lo tengo acá al frente, pero con McKinsey es que la producción de litio a nivel global va a tener que crecer por lo menos 7x por toda la demanda. Ya hay todavía muchos que están descubiertos, que están en proceso de desarrollo, pero hay mucha oportunidad para embedear tecnología dentro de este proceso. Y mucho, creo que la gente se olvida que es parte del core de Venture, que viene desde un principio en temas de materiales y biotecnología, etcétera. Luis, ahora regresando un poquito a tu pasado, tanto en Google, Certica, ¿qué de estas dos grandes experiencias que tuviste te sirven hoy en tu rol como inversionista, ¿no? Eras operador y hoy inversionista. O sea, ¿qué es lo que más te llevas de estas experiencias? Mira, y mi experiencia ha ido como que de un lado al otro por los últimos años, ¿no? Empecé en Google como operador, luego pasé dentro de Google al equipo de inversión, ¿no? Liderando el equipo de inclusive de CleanTech dentro de Google. Luego fundé una compañía, Hattery, que tenía un fondo de inversión, le terminó comprando Google nuevamente y luego en el VC de Samsung. Fundé con Saul Antonio Certica, que es una compañía que ahorita factura más de 100 millones en Latinoamérica en temas de cloud. Y, y Salcantay, que es un fondo de impacto en Latinoamérica. Creo que algo que ayuda más, habiendo sido emprendedor, habiendo sido operador, es un poco, ¿dónde lo pongo? Hay dos partes. Una es la parte empática. Al final es fácil de estar desde el lado del inversor, es decir, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes que, no está yendo bien, despedir el 70% de tu empresa para cortar costos. Es difícil personalmente, es difícil el riesgo. Cuando soy emprendedor, vas a decir, tu riesgo y tu estrés está concentrado. Cuando uno es inversionista, puedes tener, si a una compañía le va bien, pero a la compañía le va mal, sabes que estás ok. Cuando un emprendedor, operador, tus altos son más altos, tus bajos son más bajos. Highs are highs, lows are low. Entonces te ayuda mucho a tener esa paciencia, a tener esas conversaciones, a poder tener ese tipo puedo decir, mira, yo he tenido que despedir a 50 personas en un día. Te digo cómo lo hice, te digo que sí después y te digo cuántos veces que me tuve que tomar la noche, al final de la noche, ¿no? Para poder pasar para poder llegar después de todo ese estrés, ¿no? Entonces sí, es una parte. La otra parte es, hay, digamos, sí hay tips operativos, pero si uno escoge un buen emprendedor, te va a enseñar más a ti que tú a él. No le puedes decir, mira, la medición de ventas es, la eficiencia de ventas tiene que ser así, 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 así. Al final se va a ver en el mercado, se va a ver en la cancha y el emprendedor va a saber más que tú, lo puedes ayudar a rebotar la idea, a rebotar las métricas, pero no vas a saber tú más que él, nunca. Eso es lo que siempre he aprendido. Habiendo estado en varios fondos también, que van desde fondos de 200 millones o en Google de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esa parte ayuda. Y al final, claro, cada vez que uno renueva, empieza un nuevo fondo, empieza la tesis, traes mucho de aprendizaje, ¿no? Lo que aprendí en muchos alcantares, sobre todo en Latinoamérica, es el tipo de emprendedores que están en la región, qué tipo de background tienen, cómo trabajan juntos. Muchos emprendedores los últimos 3 años han llegado como a ser nuevos emprendedores, vienen de otro tipo de backgrounds y cómo están lidiando porque los últimos, digamos, 2020 a 2022 era todo para arriba. Y cómo ahora que no está todo para arriba, cómo están reaccionando, cómo están emprendiendo, porque, digamos, esa es la realidad de VC en Latam, es que es difícil. Y creo que mucha gente había olvidado que era difícil. Entonces también tener ese tipo de perspectiva, no, han habido momentos más difíciles aún. Mi primera entrada en tecnología fue después del primer dot-com boom. La caída del 2008 fue más fuerte que la 2021, 2022. Entonces, esto es un ciclo que siempre viene y tienes que saber cómo trabajar esto
largo plazo, no es un long-term game, como dicen. De varios años como inversionista y varios años como emprendedor, ¿cuál crees que es la mejor manera que un fondo de VC pueda ayudar a las startups de su portafolio? Creo que mucho estar disponible. Cada fondo, bueno, cada compañía tiene una distinta en un momento distinto. Y sé que han habido muchos fondos que han creado este tipo de plataformas y tratar de impulsar un lado para el otro. Al final, siempre digo, un buen fondo tiene que saber dónde, cómo dejar al emprendedor avanzar, trabajar y no meterse, pero ayudar en las cosas que un emprendedor no hace consistentemente. ¿Y a qué me refiero? Es decir, un emprendedor todos los días vende, contrata, opera, no produce software, usa tecnología, etcétera. Eso el emprendedor tiene que tomar el lead y si hay una necesidad puntual, está bien. Un emprendedor tal vez no tenga mucha experiencia por un tema de simplemente que no es su rol, es M&A. Es decir, yo voy a hacer una M&A porque yo voy a ver como 50 compañías en no tener una. Entonces, eso es un lado. Levantamiento de capital, estar bien conectado con fondos globales, porque claro, uno levanta capital cada 2, 3 años y no es algo que estés necesariamente expuesto todo el día. Entonces, es algo que tiene que aprender mucho, el emprendedor tiene que saberlo hacer, pero el VC tiene que estar ahí el día que levanta capital, estar llamando teléfono a los fondos, yendo a las reuniones, impulsando y, digamos, haciendo el marketing y la venta para la compañía. Contratación de ejecutivos. Va a contratar, el emprendedor va a contratar muchos programadores, vendedores, etcétera, pero ejecutivos de cierto tipo, CFO, etcétera, por un tema de network, tal vez él tenga más y pueda ayudar. Pero regresando al punto, es decir, al final es mucho lo que tiene que hacer un VC es dejarle el campo al emprendedor para que lidere y cómo estar de una manera más, digamos, de un supporting, de un backup para poder ayudarlo mucho más. La mayoría de los VCs en la TAM, bueno, la mayoría de los partners en los VCs en la TAM cuentan con un MBA. Tú no eres la excepción, con Wharton. ¿Qué tanto crees que un MBA ayuda una carrera como inversionista en VC? Como emprendedor no ayuda mucho, ayuda. Como VC ayuda muchísimo. Y no un MBA cualquiera. Un MBA de los brands globales. Porque al final VC es un negocio de relaciones. Y esas relaciones las vas a armar en un MBA donde, digamos, mi compañero de Coforth en Wharton eres el jefe global de General Atlantic. Entonces, mira, hay algo que hablar con General Atlantic India, da teléfono. Digamos, hay una compañera mía, está en un VC de Nueva York, de los más grandes en temas de media, está haciendo algo de media, buenísimo, la llamo directamente, ¿no? Se va armando eso. Eso es súper importante. Creo que mucha gente, hay una especie de meme, nosotros, que está ok, como que dig on VCs y MBAs, porque aguantan todo. Nos aguantamos. Hagan, sí, eh, pónganos como la broma, como el tonto, pero al final es lo que uno hace. Como decía, es como esas conexiones para levantar capital son claves. Si tienes un emprendedor, tienes un VC que tiene ciertas conexiones y un VC que no las tiene, eso va a ser muy importante que un VC que, digamos, sea buena onda o que diga que te apoya, al final es dónde viene el apoyo. Como dije antes, viene ese levantamiento de capital, conexiones con partners, poder expandirte a otros países, etc. Viene de ahí. ¿Por qué para un emprendedor no tanto? Porque un emprendedor al final es donde tu valor es en la cancha, es en el emprendimiento, en el producto. Es decir, puede ayudarte en un principio a levantar capital porque, no sé, me estoy inventando, lo fuiste al MBA con el partner en este fondo y te puede ayudar y está así. Pero si tu compañía no está llegando a los métricas que debe llegar, no tiene el crecimiento, rentabilidad, etcétera, al final, por más que sea amigo, buena gente, buena onda, no, es que no es para mí. Eh, Te va a ayudar al principio, pero al final lo que te va a hacer es la performance y puedes vender. Y estás vendido en tu mercado, ¿no? Si tu mercado
digamos, VCs en Estados Unidos ya tal vez te ayude. Su mercado es Colombia, Estados Unidos, tienes que saber cómo, cómo llegar ahí. Dicho sea, había, claro, muchos de los que tienen eso ya han ido a un MBA en Estados Unidos o en un MBA en un Wharton, Stanford, Harvard, Kellogg, etcétera, donde han, digamos, refinado esos skills, pero al final, digamos, donde se va a ver lo importante va a ser en la performance de la compañía. Luis, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Bueno, ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista dentro de Climatech? claro, dentro de Climate, que los principales que estoy viendo ahora es toda la parte de materiales críticos, impulsado por digamos, de Estados Unidos y China para el rehacer de la cadena de valor para los suministros materiales. Eso es uno. El segundo es seguridad de comida. Creo que lo hemos visto en los Estados Unidos los últimos años, sequía hace que, eh, digamos, ciertos insumos sean más difíciles de obtener, entonces hay temas de backups, se está viendo ahorita en África con el tema del chocolate y el precio del chocolate, como estamos viendo. Entonces, no es invertir en el insumo en sí, pero en la sostenibilidad y en la trazabilidad. Y el tercero creo que es uno que para mí cada vez más importante es FinTech and Climate. El financiamiento de transición, ya sea no, en autos, en materia, perdón, en insumos críticos, en property plant equipment, en CAPEX, pero todo el financiamiento verde creo que va a ser lo que hoy en día los bancos ya están bien metidos, los bancos globales, pero igual que en FinTech, no hay una oportunidad tan grande que hay temas, ejemplo, ¿no? Para flota, para operaciones locales, para paneles solares locales, etcétera, que es gigante. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC en Latam? Creo que al final tiene que redonar capital. Es decir, se puede hacer mucha bulla, promoción, pero capital se recicla, ¿no? Y lo que tienen que hacer los fondos es retornar capital. Hoy en día los mercados ya están, los mercados de IPO ya se han empezado, bueno, están empezando a reabrirse. Hay varios fondos que han salido en temas secondaries y creo que es clave para los fondos empezar a retornar capital porque si no se va a seguir inflando ese activo y la gente va a decir, bueno, está bien, pero ¿dónde está mi retorno? ¿No? El retorno en papel vale cero al fin del día porque es un tema de liquidez que tienes que lograr acá. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Creo que, a ver, y yo empecé a invertir en 2008, ¿no? En la primera onda de Climate. Uno es, porque sea importante no es necesariamente verdad. Entonces, porque hay una oportunidad no significa que sea una buena inversión. Entonces tienes que tener uno em, de los cinco factores clave, ¿no? La oportunidad, el equipo, el mercado, la oportunidad regulatoria y el producto. Pero porque la oportunidad sea tan grande, significa que vaya a ser el equipo que esté yendo para ganar esa oportunidad. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Yo daría dos. Uno es arma tu tesis y métele la tesis con todo. No te desvíes tu tesis. Hay docenas de fondos y cómo te hace diferenciar de ellos si eres un first time manager. Una tesis diferenciada. Porque si no, eres un fondo más, ¿no? Porque alguien me daría en ti. ¿Cuál es tu tesis diferenciada? ¿Cuál es tu unique perspective, como le dicen? Y métele con todo. Te puedes equivocar, pero creo que hay dos errores, como usted decía. Hay hay una expresión que decía, y cuando empecé en Venture alguien me dijo que fue clave, que es, te puede ir bien y te puede ir mal. En Venture eso le va a ir mal a la mayoría, eso no te preocupes. Pero si haces las cosas bien y si haces las cosas mal. Si haces las cosas bien y te va mal, sabes que eso te da una segunda oportunidad. Si haces las cosas mal y te va mal, sabes que no era para ti. Chao. Si haces las cosas mal y te va bien, es suerte. Y la gente no te va a dar una sonrisa. Pero si haces las cosas mal y te va mal, sabes que eso es como que ya
Es decir, no invertiste en tu tesis, te desviaste, entraste muy late stage en algo y porque se veía bonito en la foto y eso es, sabes que esta persona no tiene disciplina y no es invertible. Por último, ¿cómo ves a Suna dentro de 5 años? Sí, mira, Suna creo que tiene dos funciones principales. Una es ser un fondo en climate global con una pata fuerte en Latinoamérica. Entonces creo que uno es tener un portafolio importante. Ya tenemos varias compañías que todavía no están anunciadas, pero que están haciendo mucho a nivel global en Latinoamérica, en tener ese impacto económico, pero también creo que una manera que vamos a medir impacto es cuántas, cuánta más actividad en Climate Tech hay en Latinoamérica. La semana pasada fue el VC Latam Summit en Miami. Invitamos a varios fondos que están empezando a ver climate, están empezando a ser activos en climate. Mencioné el Family Office inversionista en varios fondos de climate. Queremos que haya más porque creo que la oportunidad es tan grande y tan importante que la verdad está como que está bien abierta. Es una cancha que está relativamente abierta para más fondos a participar en esto. Dentro, por ejemplo, de Salcantay empezamos solamente con FinTech and Education. Empezamos a ver Climate, fue un proyecto que yo lideré con un intern que vino y luego se fue a hacer un MBA en UK y vimos que había una oportunidad grande, que habían ciertos como que puntos que podían tocar y resultaron en dos de las naciones más exitosas, que son Pilimo y Cultivo. Pero hay una oportunidad muy grande aquí. Latinoamérica tiene una ventaja. A diferencia de otras cosas que en Latinoamérica tenemos desventajas, en clima Latinoamérica tiene una ventaja que puede ser apalancada para muchos de los fondos. En venture, en deuda, en project finance, en conservation finance, etc. Luis, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por lo que estás haciendo desde Suna y por pues, potenciar todo este movimiento de climate dentro de la TAM, también invertido en el US. Y muchísimas gracias por el No, tiempo. gracias, Fran. Un placer, como siempre.